Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amables amigos, gracias por acompañarnos, como siempre un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora de la mañana en Mañana Boreal, la producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo, originando en Santiago de los Caballeros y por supuesto, con el favor de Dios esperamos que nos acompañen hasta las 9 en este bloque de información con la idea de que usted salga bien enterado de todas las cosas cuando vaya a su trabajo o a cualquier otro lugar. Miércoles, ombligo de la semana, 24 de abril, día histórico en nuestro país, y aprovecho y doy los buenos días al compañero don Ramón Cabral de la Torre. Buenos días, poeta. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez, buenos días, amigos televidentes de aquí y más allá. Así es, hoy es 24 de abril, miércoles, día histórico. Día que se dio la segunda intervención norteamericana el 28 de abril, como consecuencia del 24. ¿Cómo es el día del 24? No, estoy diciendo que se dio la segunda. Se le fue la guagua. O se me fue la guagua. ¿Y por qué se dio el 24 de abril? Pues eso es lo primero que tenemos que inquirir los dominicanos en este día histórico. ¿Qué tanto muerto costó? Sencillamente porque una minoría de intereses creados junto con una franja de la Iglesia Católica decidieron oponerse al gobierno democrático del profesor Juan Bosch en 1963. Lo tumbaron y eso trajo como consecuencia la conspiración partidaria, militar, en las Fuerzas Armadas, que en 1965, un día como hoy, 24 de abril, estalló. Y estalló porque esos sectores han querido conculcar al pueblo dominicano sus ansias de libertad, por una mejor vida de sus ciudadanos material. Eso trajo como consecuencia una guerra. Y esperamos que eso no se vuelva a repetir como deseo nuestro en lo que le resta en el porvenir a la República Dominicana. Hoy habrá muchos discursos, muchos pronunciamientos, pero la verdad es que hemos avanzado democráticamente desde 1963 para acá, tomando como premisa post-muerto Trujillo esa fecha. ¿Qué ha ganado el pueblo dominicano? ¿Qué le falta? Esos son, yo creo, los elementos capitales como pregunta. Pero hemos avanzado, Cabral. Bueno, estoy abriendo las preguntas. ¿Y hasta dónde hemos avanzado? ¿Qué desarrollo de sus fuerzas productivas ha tenido la nación? ¿Cómo está el campo dominicano? Eso es lo que debiéramos utilizar este día para hacer esa reflexión y para que nos oriente a un camino, a un derrotero. Es lo más que uno puede señalar en este momento, en un año precisamente preelectoral. Vea qué coincidencia, de cara a las elecciones del 20, que también nos debiera servir este día para ver toda esa realidad y pensar hacia dónde debe dirigirse la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí
nuestro sistema de partido que han hecho por la nación. ¿Y qué no han hecho por la nación? Porque es válida ambas cosas. ¿Y cuál es la conclusión suya en el tema? Bueno, primero que el proceso democrático en República Dominicana no ha logrado materializarse como debió ser. Post muerto Trujillo y a partir del ensayo de 1963 con el profesor Juan Bosch. Que tenemos unas carencias, unas falencias bárbaras en términos de institucionalidad. Yo pensaba que usted iba a reseñar el hecho histórico. No, es que yo estoy tomando causas, como pie. ¿qué es lo que, ¿de dónde viene la guerra de abril? Sí, pero usted empezó a preguntar de cuál es, que lo importante es enseñarle a la nueva generación que no es muy dada a leer quiénes actuaron en esa guerra de abril. Lo señalé muy amplio, los intereses creados de aquel entonces de la oligarquía dominicana. No, ¿quiénes propiciaron justamente el motivo por el cual se da que comienza como una lucha por el retorno a la Constitución del año 1963 y el retorno sin elecciones del profesor Juan Bosch al poder? Y esa acción inicial luego se convierte en una guerra patria. Primero, una guerra entre hermanos, entre dominicanos. Luego de la intervención norteamericana, entonces se produce la guerra patria, donde, sin lugar a dudas, el papel protagónico lo jugó, a partir de ese momento, del fallecimiento del coronel Fernández Domínguez en el asalto al Palacio Nacional. Empieza el papel protagónico del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Pero el derrocamiento de Bosch, donde actuaron fuerzas que todavía siguen gravitando sobre el escenario político y el escenario social y económico de la República Dominicana, fue lo que trajo como consecuencia la guerra de abril, después, por supuesto, de pasar por la etapa del triunvirato, el asesinato de Manolo Tavares Justo, la renuncia del primer presidente del triunvirato, y al final entonces concluimos en este levantamiento de abril de 1965. Yo creo que por ahí que debemos empezar. Y luego de ahí, si usted quiere, entonces, su turno. No, lo que pasa es que yo quise hacerlo lo más breve posible y señalar a grosso modo esa minoría que usted, oligárquica, junto con una franja de la Iglesia Católica, que se opusieron. No, y una franja de militares, o sea, un grupo de militares que intervinieron para cercenar ese primer gobierno democrático que tuvimos en la República Dominicana. Y lamentablemente esa obstrucción de ver el proceso democrático de este país en cierne trae el derrocamiento de Juan Bosch. Que por cierto, Juan Bosch vino muy retardado a la guerra de abril que estaba viviendo en Puerto Rico, porque junto con el coronel Domínguez estaba fuera y logró entrar en esos días, pero Juan Bosch aguardó más su venida al país en medio de aquel conflicto. Lo más grave de todo esto es ver el avance que ha tenido o no la República Dominicana en términos democráticos. Porque si la lucha esencial fue por la instauración de un gobierno democrático, nosotros debemos preguntarnos en este momento si hemos llegado a un buen estadio de democracia. ¿Qué está pasando en la República Dominicana con ese sistema? Para no volver a incurrir en errores del pasado y sobre todo para poder avanzar. Y yo pienso que la democracia dominicana todavía está muy defectuosa,
sumamente defectuosa y que no se está haciendo los esfuerzos que deben y ameritan para lograr que se vaya cimentando de una forma tal que permita a los dominicanos tener una mejor patria. Yo creo que ese son de los elementos que nosotros deberíamos tener en consideración y sobre todo, repito, estamos en un año preelectoral, vienen las elecciones en prácticamente un año y algo. ¿Qué vamos a pensar los dominicanos a partir de que estos eventos nos sirvan para tener una premisa, para construir un nuevo espíritu democrático, que es lo que a mí me preocupa, con todas las cosas que estamos viendo en este país? Y que luce muy deteriorado por los niveles de delincuencia, por la exclusión social, etc. Entonces, ahí es donde debemos hacer el gran esfuerzo, los ciudadanos y ciudadanas, para poder crear una corriente de opinión que nos permita alcanzar nuevos derroteros democráticos, mayores niveles de institucionalidad y una lucha feroz contra la corrupción administrativa. Bueno, señores, miren, lo que debía ser una acción con todo el respaldo de la población dominicana, de manera increíble, o sea, de manera hasta quizás incomprensible si uno no empieza a analizar los elementos que han intervenido para crear esa sensación, se ha convertido en un cuestionamiento a quien debía ser el protagonista y quien debía tener todo el respaldo de la ciudadanía. Y me estoy refiriendo al caso del Odebrecht y al accionar de la Procuraduría General de la República en sus actuaciones en el mismo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, independientemente de que en otros países también ha habido cuestionamientos sobre el accionar de los ministerios públicos de esos países con relación al caso Odebrecht, en la mayoría la población ha respaldado las iniciativas de encauzar a los imputados en este caso a nivel internacional. Y con algunas excepciones, generalmente la población se ha sumado a el accionar del Ministerio Público. Sin embargo, eso no se ha dado en la República Dominicana, donde frente a un caso como el que se ha presentado, el caso de Odebrecht, de las dimensiones que tiene, la poca credibilidad que ha logrado conseguir el Ministerio Público en sus actuaciones ha hecho que la misma población entienda que el Ministerio Público ha trabajado como si fuera no con una línea de investigación diáfana, transparente, sino como una especie de selección y hasta palos a ciegas. Dentro de lo que ha tocado con ese tema al Ministerio Público aparecen las intervenciones telefónicas que ahora son acciones o elementos que toman mayor importancia por lo que salió a relucir en el Consejo Nacional de la Magistratura con la jueza Miriam Germán. Y todas las declaraciones que de ahí se han derivado de las famosas intervenciones telefónicas solicitadas por el Ministerio Público, que concluyen o que continúan con una declaración del Ministerio Público, aclaración,
sobre el accionar de que dentro de un proceso de investigación el Ministerio Público puede utilizar, nadie lo cuestiona, el tema de la intervención de los teléfonos, por considerar que esos teléfonos o fueron utilizados por los imputados en un hecho delictivo o por la frecuencia de llamadas desde un teléfono de esos imputados a ese número telefónico. Pero resulta que han salido a relucir las supuestas intervenciones hasta de una viceministra de Energía y Minas, incluyendo hasta el encargado de finanzas del Partido Revolucionario Moderno, que en el día de hoy su comisión política se va a reunir para fijar una posición en ese sentido. Y todo esto ha hecho que la credibilidad del Ministerio Público sufra un gran deterioro. El mismo caso de Odebrecht sufra un gran deterioro en términos creíbles de la población dominicana. Y cada día se le pone más difícil al Ministerio Público recuperar esa confianza para que la gente entienda que ciertamente es un caso escandaloso, quizás el de mayor envergadura en términos judiciales y políticos, porque involucra a políticos, a empresarios, a abogados, y dentro de aquella famosa investigación que dio detalles el titular del Ministerio Público, el Procurador General de la República, en aquel encuentro con la prensa, donde detalló todos los pasos que se habían dado, la investigación exhaustiva, la cantidad de páginas que había, que tenía el expediente, todas las diligencias. Sin embargo, siempre se le preguntó al Ministerio Público por qué no hizo sus propias investigaciones con los protagonistas de este escándalo en Brasil, como hicieron otros ministerios públicos. Y lamentablemente reitero, al final ya de mi comentario, que lo que debía tener un respaldo absoluto de la ciudadanía en nuestro país ha resultado con una desconfianza total en el accionar de sus representantes, en este caso el Ministerio Público. Buenos días al señor Juan Sebastián Ricardo y García. Buenos días, Mayobanex, Atahualpa. Buenos días, Ramón Cabral y de la Torre, hermano del alma de siempre. Tus comentarios no tienen desperdicio. Y no es que se ha erosionado la credibilidad del Ministerio Público, es que se ha perdido. No. Por la manera pero no es solo el descaro con que se ha manejado el Ministerio Público, sino la transgresión a la ley. Es decir, el organismo llamado a perseguir el crimen y a acusarlos ante los tribunales se ha convertido en un delincuente más en este proceso. Esta última etapa comenzó cuando falsificaron las declaraciones de la embajada norteamericana con relación a Richard Miguel Grosso Valles. Falsificaron las informaciones del Departamento de Estado. Dijeron que ese señor estaba siendo perseguido por Estados Unidos por el delito del narcotráfico. Y la embajada americana luego aclaró que ese señor ni estuvo ni en esos momentos estaba perseguido por la justicia norteamericana. El Ministerio Público volvió de nuevo a falsificar un documento de escritura pública, que es un crimen, y las cosas se quedan así porque es que esto es imposible. La denuncia que hizo ayer Farideh Raful, la diputada, todo tiene que ver, Atahualpa, no con la intervención de los teléfonos por exceso de celo en la investigación de la Odebrecht. No. El teléfono del secretario de Estado de Finanzas de Sanz, el Lobatón, secretario de Finanzas del PRM, obedece a que él en un momento le prestó servicios de asesoría legal a Andrés Bautista García cuando empezaron las investigaciones. Y el Ministerio Público mintió a un juez
diciendo que ese teléfono del secretario de Finanzas del PRM era de Alfredo Pacheco, que estaba siendo investigado en ese momento. Otra falsedad de escritura pública, con informaciones mendaces, adulteradas, de manera aviesa, pendenciera y fraudulenta por parte del Ministerio Público. Y lo de Susana Gotró, la viceministra de Minas, Susana también le prestó asistencia a Andrés Bautista García en un principio, aunque luego no terminaron formando parte de la barra de la defensa, pero fueron los abogados que en un principio el Ministerio Público conoció como asesores y le intervinieron los teléfonos. En el caso del secretario de Finanzas del PRM, la ventaja era dual. Averiguamos qué está haciendo el PRM con este teléfono y al mismo tiempo podemos averiguar de manera subrepticia e ilegal, faltando a la lealtad del proceso, las estrategias de lo que en aquellos momentos eran parte de los asesores de Andrés Bautista García. Eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. Y aquí no hay ninguna reacción porque no hay ningún otro organismo por encima del Ministerio Público para sancionar eso que no sea el presidente de la República. Pero hay algo que... Con una destitución y un sometimiento a la acción de la justicia. Porque hay evidencias más que sobradas para que el procurador sea llamado a una especie de explicación, sea ante el Congreso no lo va a hacer, porque aquí no hay Congreso. Porque si aquí hubiese habido un cuerpo legislativo, un poder del Estado, con independencia, hace rato que ese funcionario hubiese sido llamado. Es más, si se hubiese hecho presión para procesarlo al propio, pero aquí no. Aquí el Congreso Dominicano es una extensión del Comité Central del PLD. Pero mira, yo voy a ir un poquito más lejos. Los elementos que son, que pueden ser normales en una investigación, porque intervenir un teléfono en un caso, o varios teléfonos, en un proceso de investigación sobre un hecho complejo donde hay una madeja de gente involucrada y movimiento, eso está dentro de lo normal en el proceso de investigación. Pero fíjate cómo lo que podría haber sido normal se ha convertido también en un arma en contra del Ministerio Público, con el precedente o el antecedente del caso de la doctora Germán Brito, que es el que ha destapado el espionaje telefónico y la poca discriminación que ha tenido el Ministerio Público y el uso de recursos engañosos, como fue el caso de la misma doctora Germán, donde se le señalaba su número telefónico perteneciente a dos iniciales que no correspondían al nombre de la doctora Germán. Y eso es lo que ha traído justamente estos temas que, según el Ministerio Público en su nota aclaratoria del día de ayer, se produjeron por asuntos de tráfico de llamadas, de bueno, este número de aquí ya le está recibiendo muchas llamadas de este imputado o de este número relacionado con el imputado, o ese teléfono ha sido utilizado de manera frecuente por el imputado. Pero todo eso ha erosionado, ha prácticamente sacado de raíz la confianza de la población en ese Ministerio Público. Reitero, estos elementos son elementos de una investigación, pero la forma indiscriminada como se ha hecho y hasta truquera dan la impresión de que el Ministerio Público ha actuado como una especie de brechador, incluyendo gente que no tenía por qué estar metida ahí. Y eso ha quitado crédito, ha desacreditado el mismo proceso de investigación del Ministerio Público. Que yo no me voy a sumar a una acción mediática para decir que los que están ahí son inocentes, que son culpables. No. Yo estoy hablando de hasta dónde, cómo en otros países las acciones del Ministerio Público han recibido el respaldo de la población y han tenido consecuencias tan graves como el desenlace de Perú, con un expresidente que
termina quitándose la vida para no enfrentar la justicia. Otro expresidente llevado a prisión con 33 meses de prisión preventiva. Todo eso ha sucedido en otro lado. Sin embargo, aunque han tenido cuestionamientos también porque han dejado vacas afuera, pero aquí en República Dominicana el Ministerio Público no ha logrado concitar el apoyo de la población por la forma que ha manejado la investigación. Y yo creo que el presidente debía destituir, aunque es en un momento quizás, pero como el Ministerio Público es uno, indivisible, otros podrían darle continuidad a esto, pero yo creo que debía destituir al Procurador General de la República, porque un Ministerio Público sin confianza, aunque haga las cosas bien, la población no lo va a aprobar, lamentablemente. El problema es que yo creo que el Ministerio Público está abusando de ese mecanismo, utilizando inclusive trucos para poder intervenir teléfono ante un magistrado. Entonces, frente a acciones como esa, que quizás no sean las únicas, sean las que han salido a la luz pública en este momento, quién sabe a quiénes le están pinchando el teléfono el Ministerio Público. Pero estos dos últimos casos, sobre todo porque involucra no solo a un abogado, también involucra a un ciudadano que es secretario de Finanzas del PRM. Y la señora Gotró, que además de viceministro, tengo entendido que tenía que ver con una asesoría al señor. Pero eso lo dijo Juan Sebastián. Sí, lo dijo, Ahora, hay que repetirlo. Y le pincharon el teléfono. Lo triste del caso de esto, escúcheme Cabral, es justamente esa metodología. Porque ahora el hecho de haber intervenido el teléfono al señor San Lobatón por haber tenido en algún momento algún tipo de lazos con Andrés Bautista, ya sea por asesoría legal, por el caso que enfrenta el ex presidente del Senado, ahora se convierte en un elemento político. Porque ya no, como dijo Juan Sebastián, con la dualidad de que ya no es a un asesor, a una persona que se llama frecuentemente para buscar una asesoría en términos legales, sino que esa persona también es secretario de Finanzas del partido principal de oposición. Ya entra el elemento político para pérdida mayor de credibilidad del Ministerio Público. O sea, no ha habido delicadeza, olfato investigativo, no lo ha habido. Eso es lo que debe plantearse. Pero, aunque debemos irnos ya a una pausa, eso empezó mal, no vamos a hacer la historia. Desde el mismo momento en que el Ministerio Público, iniciadas las investigaciones, se concentra en un acuerdo con la principal acusada de los sobornos y soslaya la recaudación de las pruebas, ahí empezó todo, empezó la trama que se ha ido llevando paulatinamente, paso a paso, porque es insidiosa la trama para descargar estos expedientes por el aspecto político. Es insidiosa la escogencia de los imputados que al Ministerio Público le ordenaron que escogiera por razones políticas, porque no hay otra explicación. Entonces, ¿cómo ellos descuidan lo relativo a las pruebas que podían recabar del Odebrecht? Interrogan a los principales funcionarios aquí y toman interrogatorios de Brasil y de esas premiaciones, de esas delaciones, escogen exclusivamente las informaciones que ellos querían para imputar a 7 individuos de más de 21 que hay envueltos en esto. A 7 solo de más de 21 que hay envueltos en esto, repito. E incluso después que someten a un grupo, excluyen a otros que están imputados por las mismas razones y con las mismas pruebas, aún más poderosas que otros del grupo que aún permanecen siendo imputados, porque en el camino hubo arreglos políticos. Entonces, un Ministerio Público, aquí no podemos decir que él se ha desacreditado, no, lamentablemente, él empezó sin crédito
Porque el Ministerio Público llegó ahí a resolver el problema político y lo ha estado haciendo sin ningún tipo de vergüenza. O sea, ahí no hay probidad acusatoria. Ahí en ese Ministerio Público no se puede contar porque eso no es más que una extensión del poder político. Nos vamos a una pausa. Y eso ha desacreditado el proceso. Claro, ¿no? nos vamos. Y puede ser que libere a los imputados también. Muchos de ellos que deben estar en la cárcel, la gran mayoría. Porque ese es el juego. Vamos a una pausa. Venimos ahora. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El 1 de marzo, abrimos nuestras puertas para ofrecerte lo mejor de sí con la más alta tecnología en manos de profesionales de la salud. Con resultados bajo los estándares de modernidad y atención que te mereces para que te sientas seguro, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, cada día desde tu nacimiento estaremos presentes para ofrecerte lo mejor. GenMi, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Avenida Yapur-Dumit, Santiago. Teléfono 809-582-2019. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras, siento más seguridad. Tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Visión perfecta. Óptica Cibao. Examen optométrico de precisión. Laboratorio digital computarizado. Personal capacitado. Gran variedad de modelos asistidos por profesionales que le ayudarán a su mejor elección. Óptica Cibao, Avenida Metropolitana, Los Jardines, Santiago. 809-241-2020. Óptica Cibao, visión perfecta. Para que tú sigas desacreditando a meteorología. No, porque ellos no anunciaron lluvias ayer. Sí, señor. Fue antes de ayer. Anunciaron lluvia. Ellos se retrasaron con un día. No, desde antes de ayer estaban anunciando lluvia. El lunes, en la noche, a partir de la tarde, iba a haber lluvia en
en gran parte del pero territorio se nacional. Y retrasaron me un día. dicen que fue un vendaval lo de Santiago. Y en Mao, en la línea noroeste y en la cordillera central, también hubo fuertes aguaceros, incluyendo gran parte del Distrito Nacional, aunque no la zona metropolitana, o sea, lo que es Ciudad Nueva, lo que era la capital antes. Por lo menos hasta en horas de la noche no estaba lloviendo, pero ya a partir del kilómetro 28 por ahí, ya había un buen aguacero en toda la autopista Duarte. O sea que Santiago se inundó ayer. te está quedando, tú estás En la quedando tarde no, mal. la meteorología se retrasó un día. Ajá, eso es como el periódico de hoy que llega mañana. Exacto, como en San Juan de la Maguana. A San Juan de la Maguana. Que ahora se enteraron que don Antonio se mató en el 84. Digo, en el 82. En el 82. 82. 54 años de la Guerra de Abril hoy, ¿verdad? Del inicio de la Guerra de Abril, que duró hasta el 3 de septiembre del 1965. Ya se ha hablado mucho de eso. El retorno a la constitucionalidad en la figura del presidente depuesto, Juan Bosch Gaviño, Juan Emilio Bosch y Gaviño. La proclama de José Francisco Peña Gómez por la tribuna democrática de Radio Comercial con un grupo de militares que detuvieron al jefe de Estado Mayor del Ejército, creo que estaba encabezado por el capitán Mario Peña Taveras. El levantamiento de los campamentos 27 de febrero, ¿verdad? Y 16 de agosto, para apoyar la gesta revolucionaria, la conformación de la Junta Militar, en la que participaba Camaño y Benoit y otros militares. No, y la participación protagónica de los llamados hombres rana. Claro, con Manuel Ramón Montes Arache. Manuel Ramón Montes Arache, también la participación del que era entonces capitán, ya no era capitán, que es historiador, que creo que está vivo todavía. La Chapelle. La Chapelle Díaz, sí. Bueno, toda una gesta revolucionaria a la que se opuso el CEFA, el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, que estaba en la base aérea de San Isidro, comandado por Elías Wessing y Wessing, y manejado los hilos por detrás por alguien que lo enterramos como héroe, alguien que le sacó muchas facturas a la patria sin ningún tipo de méritos, por el simple hecho de haber participado en la muerte de Trujillo, y estoy hablando de Inver Barreras. Uno de los, igual que Agripino Núñez, le ha salido muy caro a este país. No voy a decir nada porque me encuico, ¿verdad? Pierdo los estribos y entonces empiezo con las rabietas desde temprano y eso es lo que me tiene enfermo. Y que me tiene con el estrés el día entero como si fuese un puerco espín. Usted vive peleando demasiado. El gobierno de reconstrucción nacional, la sangre que hubo ahí, cae exclusivamente sobre las manos de Antonio Inver Barreras. No, y de otros sectores, Juan Sebastián. No, Antonio Inver Otros Barreras. sectores. Además, el héroe, enterrado como héroe, con honores de la patria. Un hombre que se opuso al retorno de la constitucionalidad. Bueno, pero acuérdate del buscando papel. derrocar a un gobierno ilegítimo que era el triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral, que había subido a la cabeza del triunvirato con la renuncia de Emilio de los Santos, quien, abochornado por lo que la masacre de las Manaclas, que ese es otro, que está vivo. No sé cómo aquí nadie ha movido, porque esos crímenes no perimen. Cómo masacraron a Manolo y a su grupo en las Manaclas, por orden de el tuerto, de Ramiro Matos González, que también fusiló sin ninguna razón a una persona que era para mí como un hermano mayor, Francisco Bueno Zapata, de Santiago Rodríguez. Yo, niño, iba todas las vacaciones a Santiago Rodríguez y guardo recuerdos muy gratos. Aún viven en mi memoria como si fuera el primer día. Y entre ellos, las incursiones a caballo a Villa de los Almácigos, que la carretera era muy mala,
montado en un alazán junto con Francisco, que me llevaba siendo un niño, como un hermano mayor para mí, y que no murió en las mismas manaclas. El contacto con el grupo guerrillero, que fue en noviembre, el 29 de noviembre del 64, meses antes de la revolución, eso fue la chispa inspiradora, para que ustedes lo sepan. Aunque hubo un grupo que vino a Santiago, donde estaba Fidelio Despradel, Marcelo Bermúdez, otro se fue por Mao, pero el grueso murió con Manolo masacrado en las manaclas, por orden de Ramiro Matos González. Y repito, lo de Francisco Bueno, el enclave con ellos era el alcalde de las manaclas, que lo habían hecho preso. Y Francisco bajó a averiguar, y ahí lo detuvieron. Y por orden de Ramiro Matos González lo mataron ahí mismo. Bueno, pero el que dirigía Son de Ese hijo de su maldito madre está ahí sentado. Son de las deudas históricas que están todavía ahí. Excúsenme. Él dirigía el operativo militar, Ramiro Matos González. Y que eso le daba licencia para No, asesinar. estoy diciendo, no. Más de una historia de muerte esa pistola, porque le dio la gana a civiles. Él le tiró a un policía en la emergencia del hospital Estrella Ureña. Y lo mató. Y lo mató. Pues le dijo, ¿quién es usted? Identifique. Mira, Atahualpa, fuá, pipuá. Ese ¿Te fuiste? Yo soy el que encabeza la base aérea, porque la base aérea que le estaba aquí jateando era. Sí. Aquí lo hay. O sea, aquella época. O sea, discúlpenme lo de la invectiva. Yo no debo decirle eso a ese señor. Es una expresión mía que no es dable con mi formación, pero señores, le presento mis disculpas y no hay razones que me la prodiguen, porque la falta que he cometido es grave. No debo decirle eso a una... Es la emoción que lo obliga a uno. Ese señor debió haber sido juzgado por un tribunal observándose el debido proceso e indagar qué razones hubo para lo que pasó en las manaclas. Y si vino Para de que, alguna no, orden. sobre todo para que el ex militar Matos González no soporte sobre el peso de sus hombros todo el escarnio histórico de haber sido el propulsor de esas muertes, porque eso es lo que ha señalado la historia desde todos los ángulos. Lo que pasa es que él no es el único. Y si vino alguna orden superior. También, todo ¿verdad? eso hay que averiguarlo. Lo que pasa De Donald Reed Cabral Atahualpa no se podía esperar nada. Nada. El problema no fue necesariamente militar, lo del levantamiento y lo que pasó ahí. Donald Reed tenía una mafia con las cantinas de la base aérea, ¿ustedes recuerdan? Y una mafia de armas en el país. Porque aquí queremos apostar a la desmemoria. ¿O se les olvida? Ahora, uno de los peores en esa gesta fue Antonio Inver Barreras. Fue el cerebro detrás de, porque Wessing era militar, pero Wessing pensaba con falta de ortografía. Era un líder militar, pero detrás de todo eso estaba, como dice Atahualpa, la mano peluda y con pecas de un hombre con una cara redonda y rubicunda que fue enterrado como que había héroe jugado en un este país. papel, había jugado un papel tan importante en el ajusticiamiento de Trujillo. Algo peor, él fue de los que suministró a los que se alzaron con Manolo armas. Ese señor. Inclusive se dice que una parte de las cápsulas le echaron arena. O sea que fue una trampa el suministro de las armas. Sí, señor. Para que yo ese no había grupo, oído eso de esa Inver. chispa- Ramiro sí. esa No, chispa- no, de Inver Barrera. Es la primera vez que yo oigo eso. la primera vez que Ahí oigo eso. está, por ejemplo, el testimonio de Fidelio Despradel. No, Fidelio estaba en las manaclas. Del Y testimonio. Fidelio salió por aquí, por Santiago, antes de que sucediera el asunto, ¿verdad? No se le niega su condición de la chispa y su participación en eso. Porque cuando Manolo en una se reunió con ellos y le dijo, bueno, nos vamos a entregar, el que quiera se queda peleando, yo me voy a entregar. Y algunos de ellos dijeron, pues yo no me voy a entregar, y ahí está Fidelio, Bermúdez, Chanchano Arias. Entonces buscaron camino. Pero usted debe conocer esa historia de primera mano porque usted desayuna todos los días con Marcelo.
No, ya no desayuno, no, nada más va en la tarde ya. Bueno, pues pero es un contertulio muy habitual, Muy habitual. Con usted. Usted sabe que y no- usted como historiador todavía no se ha Usted- dedicado. Yo no lo entiendo a usted, No, porque poeta, a no le veces. gusta tocar ese tema. Yo, Adiós, no. pero venga acá, dentro de las tertulias, eso es un legado que don Marcelo podría dar. Ellos fueron avisados de la trampa, de una u otra manera. Sobre todo después de la muerte de Francisco, que fue el de los primeros que mataron, antes de que agarraran el foco, el que estaba Manol, que de paso levantaron camisetas para que la guardia los detuviera. Llévatelo. Bueno, O sea, eso es, ¿cómo es que decía? Llévatelo, Cundo. Ahí hubo una Ya, orden, Facundo. Bueno. una orden superior. señores, miren, la Junta ¿De Central quién? Electoral. Perdón, ¿de quién? ¿De Don Marrí? No sé de quién, no. Pero, o sea, Ramiro No, Matos porque no era Don Marrí, estaba Emilio de los Santos. No, pero que él renunció. ¿De quién fue la orden? No sé. Que los otros triunviros también fueron enterrados como hombres muy... Y se quedaron ahí a pesar de lo que pasó en las Manaclas Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. y Ramón Tapia Espina. Se quedaron ahí. Gente que murió rodeada de una aureola de bondad y de fama. Y se quedaron ahí porque Juan Sebastián Ricardo a mí me hace un guardia una vaina de esa. Y trato de someterlo y si no puedo renuncio, como hizo Emilio de los Santos. Porque yo no puedo ser cómplice de un hecho de sangre y quedarme ahí por conveniencia o porque tú sabes cuál es la excusa. Suceden estos daños colaterales, pero el interés de la patria. No me hagan hacer una seña que hace el dominicano con un roncito y un dedo. Bueno, ustedes saben que hay un proceso a partir de la ley electoral que deben llenar todas las firmas encuestadoras que van a publicar números con relación a las preferencias electorales. Y no solo las preferencias electorales, sino que en todo lo que tenga que ver con el escenario electoral debe estar registrada esa firma en la Junta Central Electoral. Hasta el día de ayer, solo se han aprobado, se han registrado, registradas y avaladas por la Junta Central Electoral para publicar encuestas y sondeos de Asisa Research, Consultores Estratégicos de Marketing, Investigaciones RD, Sigma 2, New Link Dominicana, Sistemas Globales SRL y New Partners SR. Mientras está en el proceso de autorización, porque solicitó su registro también la firma Marpeng en la República Dominicana. Hasta ahora, esas... Galo se quedó fuera. No se queda fuera. O sea, no ha solicitado ni ha entregado los documentos que exige la ley electoral para que éstas sean registradas y avaladas por la Junta Central Electoral. Aquí no está la Gallup, no está la Penashoen, no está el Centro Económico del Cibao, que me imagino que estarán en el proceso, ¿verdad?, de la documentación requerida, y otras que aparecen ahí. No veo la de Dorín Cabrera tampoco aquí, no recuerdo cómo se llama la de Dorín. Y otras que son especialistas, pero especialistas, ¿verdad?, en publicaciones de encuestas. Lo interesante de todo esto es que dentro de la documentación que se exige para registrar y avalar estas firmas encuestadoras están, por ejemplo, los estatutos sociales, la nómina actualizada de accionistas, la composición del Consejo de Administración, las filiales internacionales si las tienen, la nómina de directivos y, ojo, los currículos actualizados de los técnicos que dirijan o participen en los sondeos o encuestas. O sea, que con esta disposición de la ley electoral, nosotros vamos a saber quiénes son los que están conformando esa firma encuestadora o esa firma de sondeos, que hasta ahora usted ve que solo aparece la cabeza de la firma, pero usted no sabe quiénes están tabulando, quiénes están
cotejando los resultados, quienes intervienen en la confección del cuestionario, el modo de realizar ese cuestionario, que puede ser induciendo una respuesta. Todo eso lo contempla la ley electoral para los fines del accionar de las firmas encuestadoras en la República Dominicana. Reitero que hasta ahora estas 7 y la que está pendiente son las que han hecho llegar sus documentaciones a la Junta Central Electoral. Bueno, pero que el tiempo se acorta, como ustedes han dicho aquí en más de una oportunidad. Ahora en junio, en poco menos de un mes, tienen que definir las alianzas y las candidaturas, ¿verdad? Los partidos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes vieron el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama Documento Complementario al Informe Macroeconómico de América Latina y del Caribe, bajo el título de Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante. En el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que las deficiencias del sistema eléctrico dominicano son severas y representan uno de los principales obstáculos estructurales para el crecimiento del país. Las deficiencias socavan la productividad y competitividad de la economía dominicana, y solucionarlo permitiría reducir costos operativos y, por supuesto, el nivel de empleo. A reducir esos costos operativos es lógico que aumente. Se requiere invertir en la expansión y mantenimiento de las redes de distribución eléctrica e instalación de medidores y en la absoluta y necesaria mejora gerencial operativa de las sedes. Tenemos más de una década advirtiendo lo mismo. Este no es el único estudio que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, van varios. También lo hizo el Banco Mundial, lo hizo el Fondo Monetario Internacional, lo han hecho todas las instituciones que conocen la economía dominicana durante más de una década. Y las sedes siguen en el mismo nivel de deficiencia. El estudio también incluye un diagnóstico sobre el transporte terrestre y marítimo en República Dominicana. Y ellos dicen que es costoso también y muy deficiente. En principal porque los sindicatos cartelizan los precios, que manejan el 80% del transporte. Al cartelizar los precios no se reflejan los costos de transporte en función de la inversión y del esfuerzo realizado, sino que la cartelización implica costos superiores a los que normalmente se pueden erogar en ese sentido. También habló de las infraestructuras marítimas nuestras. Los puertos dominicanos carecen de verificaciones adecuadas y de la cadena de frío de los artículos que llegan a los puertos, lo que inciden en el aumento de los costos. Pero a mí me extraña esa parte de las verificaciones, porque se había hablado que los puertos dominicanos habían incorporado un sistema de verificación que inclusive ha sido avalado por las autoridades norteamericanas. No, pero lo que ellos hablan de las verificaciones en las rutas terrestres. Esa es la ruta terrestre, la ausencia de un cartel de verificaciones, de un estadio de verificación. Lo que señala más que todo también ese estudio es el monopolio de la carga en nuestro país, que es una carga onerosa sobre el elemento de producción nuestro. Y Atahualpa, tú y yo tenemos 19 años en el aire y creo que hemos repetido eso 19 millones de veces. Y el Estado nunca se ha preparado para enfrentar eso. Nada, nunca, al contrario, estimulan la actividad de los transportistas porque políticamente no les conviene enojarse con ellos. Entonces ahí de nuevo la política se antepone al bien del país. Y ahí está también el informe eléctrico. Mientras las sedes sigan así,
Mientras no se amplíen las redes y no se instalen más medidores para cobrar la energía que se sirve y se organiza mejor el aspecto económico, la mejora gerencial y operativa de las sedes, nosotros, eso incide en los costos de producción, nos saca de competencia y ese aumento de los costos incide son alteraciones a la producción. Si mejoramos eso, Atahualpa, la reducción de esos costos puede permitir la creación inmediata de empleos, porque se va a invertir en eso. Pero mira, esas medidas, Juan Sebastián, que son medidas de choque, por ejemplo, la implementación de una mayor cantidad de mediciones en el sistema eléctrico, igual que el corte a distancia, que es lo que debíamos tener hace tiempo aquí, que la tecnología está. ¿Por qué la gente paga el teléfono? Porque no hay que ir a su casa ni nada, le hacen así, vea, desde allá, ¡pup! Lo cortan. Ah, pero aparece para pagar el teléfono o aparece para comprar una recarga de 100 o 200 pesos, que le dura 4 o 5 días, no importa, buscan los 100 pesos, pero para pagar la energía, no, porque aquí se creó la cultura de que la energía era del Estado y que lo del Estado es gratis. Y llegó el estado de deterioro justamente en ese sector. Para una medida de choque de esa naturaleza, tiene que implementarse dentro del pacto eléctrico en el primer año de un gobierno. Lo que hizo Abel Martínez aquí en Santiago, con el tema de las situaciones más conflictivas. Y pongo como ejemplo el mercado de Pueblo Nuevo. El mercado que había los jueves ahí en Pueblo Nuevo. Nadie se atrevía a meterle la mano por las consecuencias políticas y los padres de familias que habían ahí. Y bueno, pues en los primeros 3 meses del gobierno de Abel Martínez se enfrentó, el gobierno municipal, enfrentó los puntos conflictivos. El desalojo de los venduteros de las aceras, la exclusión de las carretillas en el mercado informal de las calles, el traslado del mercado de Pueblo Nuevo, de los jueves. Todas esas medidas se implementaron en los primeros 6 meses. Y después de los primeros 6 meses se empezaron a ver los resultados. Por eso te digo que esas medidas que son de choque, que necesitan una inversión, pero necesitan una voluntad política. Porque yo recuerdo que hace ya muchos años, el BID propició, y ha seguido propiciando, porque el BID ha apoyado mucho al sector eléctrico estatal, a través de préstamos y concesiones, con el tema de las redes, porque ahí hay una gran parte de las pérdidas que hay en el sector eléctrico. Esas torres grandes que ustedes ven aquí con unas líneas de alta tensión, todo eso fue financiado por el BID, que se construyó el anillo que sustenta justamente la distribución eléctrica de energía en Santiago y gran parte de la región. Y cuando el BID habla en esos términos, lo habla con conocimiento de causa, porque sabe cuál es el problema, ha dado y ha prestado mucho dinero para rehabilitación de redes y para la extensión de nuevas, o sea, para colocar nuevas redes y para la sustitución de redes. Que aquí, eso es parte de nuestra cultura, no hay mantenimiento. Desde la época de la Compañía Eléctrica Dominicana, así era que se llamaba cuando era Trujillo, ¿verdad? Así mismo. Luego cayó en la CDE, la Corporación Dominicana de Electricidad, y después está la CDE y todas las E que usted le quieren poner. Pero lo que plantea el BID es una realidad incuestionable. Atahualpa, gobiernos van, gobiernos vienen, y todos ellos están conscientes de esa necesidad imperiosa para hacer competitiva la economía dominicana. Hemos crecido, pero no somos competitivos. No aprovechamos el crecimiento de ninguna manera, en lo absoluto. Aquí el crecimiento solo ha aprovechado
poco menos del 20% de la población, que es la que concentra el 80% del capital en República Dominicana, que eso es una aberración en términos sociales. Ahora, el presidente Medina habló del pacto eléctrico. Había que invertir en la generación eléctrica, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Si al mismo tiempo que se construía Punta Catalina no se trabajaba arduamente en, ¿verdad? Vamos a aumentar la capacidad, pero también vamos a trabajar en la liberación de estos obstáculos. Vamos a hacerlo como solo aquello. En esto las sedes siguen iguales. Sin embargo, hay algo que hay que Las redes señalar. siguen iguales. Hay algo que hay que Y señalar, los Juan costos Sebastián. iguales. Ajá. Y es que se está en un momento estelar también para hacer eso. Pero no lo han aprovechado. Pero se está porque el cártel que había en el sector eléctrico ya no es tan fuerte como antes. Bueno, pero no lo han Ahora aprovechado. hay un momento estelar para enfrentar toda esa situación. Bueno, Pero a partir de que de Punta Catalina tomando... No, en todos los sentidos. Ya porque hay que señalar y reiterar que era una mafia, un cartel hay que averiguar del sector ahora. eléctrico, de generadores. Hay que averiguar ahora si lo que ha habido es una distribución del cartel y si se han incorporado potencias nuevas ahí como los Vicini, ¿verdad? Eso es lo que no sabemos. De todas maneras, en eso tú tienes razón. Hemos perdido la oportunidad y no hemos hecho absolutamente nada. No hay Pero voluntad, mira, no hay voluntad para eso. ¿eh? Ahora se celebró una cumbre ministerial de comercio del Caribe en el marco de la Expo Puerto Rico. Eso fue celebrado la semana pasada en San Juan de Puerto Rico. Ahí compareció Yajaira Sosa, que es viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana. Y ella fue ahí exultante, es decir, complacida de que la balanza de bienes de la República Dominicana terminó con un saldo negativo de 9.301,3 millones de dólares, un 22,7% más alto que la del 2017. Es decir, el déficit comercial entre lo que importamos y lo que exportamos aumentó con relación a las exportaciones en un 22,7%. Estamos hablando, repito, de 9.301,3 millones de dólares. Oye, como lo que es lo contrario, el país que crece es el que busca reducir el déficit de la balanza de bienes, de la balanza comercial, aumentar las exportaciones y disminuir. Ella complacida, pero ustedes saben por qué, oigan cómo ella se expresó. Este déficit comercial quiere decir en parte que el dominicano consume más de lo que produce, oye. Por lo que hay grandes oportunidades para los exportadores puertorriqueños en el mercado dominicano. Añadió que el mayor socio comercial es Estados Unidos, que Puerto Rico forma parte de esa conjunción de estados y que tenemos oportunidades importantes para Puerto Rico, para la importación de servicios en importantes áreas y sectores, que es uno de los mayores componentes de importación. De por Dios, pero el servicio es lo que más empleos crea. ¿Cómo tú me vas a una cumbre de ministros de comercio a decirme que tú estás complacida porque la balanza comercial del país ha crecido en relación a las importaciones? De por Dios. Yo lo que te puedo De asegurar. por Dios. Óyeme, Atahualpa, que uno le da una vaina temprano aquí. Yo te puedo asegurar que eso no lo conocía el ministro de Industria y Comercio, el arquitecto Toca. Porque eso es todo lo contrario de lo que debe ser la política. Alabando. Si esa disertación me la hace la encargada de Comercio Exterior de Puerto Rico. No, está correcta. Está correcta. Adiós, Atahualpa. Sí, pero lo que usted debe hablar es del clima de inversión para atraer inversiones a la República Dominicana. No véndanme y expórtenme más, es más. Sí. Nosotros tenemos deficiencia de servicios, que es donde se generan los empleos. Y vengan, expórtennos los servicios. Señora, vamos a una pausa, venimos en un momentito. La verdad que es una gran técnica.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. El 1 de marzo abrimos nuestras puertas para ofrecerte lo mejor de sí con la más alta tecnología en manos de profesionales de la salud. Con resultados bajo los estándares de modernidad y atención que te mereces para que te sientas seguro, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, cada día desde tu nacimiento estaremos presentes para ofrecerte lo mejor. GENMI, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Avenida Yapur Dumit, Santiago. Teléfono 809-582-2019. Muchos nos han preguntado qué son precios siempre bajos. Buenísima pregunta. Precios siempre bajos significa exactamente eso mismo. Precios siempre bajos todos los días, en cualquiera de nuestras tiendas. Y aquí viene lo bueno. No solo en frutas y vegetales, sino también en carnes, pescados, deli, lácteos, panadería, repostería. Precios bajos todos los días. Resuelto. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. El Hospital José María Cabral Ibáez, principal centro de atención pública de las 14 provincias del norte, está siendo sometido a la más profunda y completa remodelación para hacerlo más seguro, confortable y moderno, con estándares de calidad internacional. Para garantizar que las atenciones a los pacientes sean de la más alta calidad, se están instalando equipos de última generación con tecnología de punta. Ingenieros y técnicos de alta calificación trabajan cada día para entregarle a Santiago y a la región un hospital eficiente, donde médicos y todo el personal pongan su talento en favor de la población, como lo ha dispuesto el presidente Danilo Medina. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE.
Bueno, aquí estamos de nuevo con lo que nos queda de este bloque informativo, que es Mañana Boreal, producción de Boreal Televisión, desde Santiago para el resto del país y del mundo, por conducto de todas nuestras plataformas de comunicación. Los obreros de Punta Catalina vuelven a la carga otra vez. Bueno, pero ya no resuelven su problema. Creo que ahí hay un factor de agitación, Ramón. Ahí hay un factor de agitación. Es posible. Más allá de lo que debe ser. Me da esa impresión. Vi ahora lo que pasó y las nuevas decisiones de ese grupo de obreros. Y a mí me da la impresión, estaba aquí revisando lo de el COE. Fíjate esto, con las cifras oficiales. Amén de que ya varias personas han señalado que el COE reportó menos muertos de lo que en realidad ocurrieron. Empezando por el doloroso hecho que ocurrió el Viernes Santo en Santo Domingo, que se ha promovido por las redes en un video que también resulta ser muy cruento, el accidente, en el que solo el COE reportó un fallecido y murieron los dos. O sea que volvemos al mismo juego de maquillar cifras. Bueno, ellos lo están segmentando en varios ejes. Según las cifras del COE, esta vez hubo una reducción de un 75% de los accidentes. Sin embargo, los muertos fueron 3 más que las mismas cifras oficiales del año anterior. En años anteriores se hizo hincapié en las motocicletas y se daban todos los detalles de los sucesos. En el informe de este año no hay nada relacionado con la actividad de los motociclistas. Mira, llama la atención, tengo los datos aquí, que 1.900 personas sufrieron lesiones o afectaciones. Entre estos, 181 accidentes registrados. Son 572 heridos más que el año pasado. Lo anterior significa que los accidentes de tránsito tuvieron una media de 11 personas lesionadas por cada accidente ocurrido. Este dato implica necesariamente una incidencia alta de vehículos con capacidad de más de 6 pasajeros. Otra vez, porque no, ¿qué cuesta decir la realidad? Ustedes no están llamados a controlar, por más esfuerzos que hagan, lo que un país que está en desorden. Aquel que arriesga su vida, ustedes pueden hacer el máximo de los esfuerzos, pero y ustedes pueden controlar el tránsito en la mayor posibilidad, ¿verdad? Admisible. Pero la culpa de los muertos no es del Estado. El Estado hace su operativo. ¿Por qué siempre maquillar cifras y manejarlas? No, yo no estoy entendiendo. No, estamos hablando del informe del COE. Los accidentes cayeron en un 75%, mientras que hubo 572 heridos más que el año anterior. Y alguien me dijo a mí anoche, me hacía la salvedad, después del programa InQ, que había evidencias de que el COE había reportado mucho menos muertos de los que en realidad perdieron la vida en el operativo de Semana Santa. Bueno, en el interregno, no en el operativo, el operativo es pero que hay gente también que apuesta a que haya más muertos. Yo creo que sí, que hay gente que apuesta a que haya más muertos. La gente se queja de por qué el informe del COE siempre maquilla cifras, porque el COE es responsable de eso, el COE hace su trabajo y todo el mundo lo aplaude. ¿Por qué la tendencia a ocultar cosas, a maquillar cifras? Si decía ese amigo, por ejemplo, y repito, el accidente del Viernes Santo a Atahualpa, solo reportaron un muerto y murieron los dos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretenden? Maquillar cifras para decir que el operativo fue más eficiente. Pero hay una cosa, lo malo de eso es que este tipo de operativos ocasionales se ha convertido en operativos normales. O sea, dentro de lo que es normal, ha caído algo que es anormal. Eso no debía existir, como yo lo he dicho. Porque lo que debemos trabajar es en la conducta del dominicano. No que tengamos que hacer un operativo para
para proteger al dominicano de que no se mate. Eso estoy diciendo. El gran problema O sea, es que y esto se hace además, focal. y además hay otra cosa. Ciertamente hay fallecimientos que no están dentro del operativo, pero hay gente que se enfoca en que hay que desacreditar el operativo porque hubo más muertes. No, lo que hay que irse a la realidad y eso quitarlo. Yo recuerdo una Semana Santa que estábamos en Puerto Plata y Willy Rodríguez, en ese entonces era el que manejaba Semana Santa Dominicana. Y trabajamos ahí, Willy Rodríguez, Fran Burgos, Juan Musa y un equipo en esa cadena de Semana Santa Dominicana. Y llegó un momento en que había tal exaltación, la gente tenía los ánimos alterados y bueno, se habían producido 2 ahogamientos en Sosúa, las olas estaban altas, accidentes de carretera, una cosa que hasta uno mismo que estaba transmitiendo y estaba en cabina de radio, se sentía sobrecogido. Y lo que se decidió en el equipo fue invertir la publicidad, porque pasamos la semana hablando de que cuídese, que tenga precaución, maneje con cuidado, su familia lo espera, y la gente no hacía caso. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a invertir la publicidad, a hacer un ejercicio de publicidad invertida. Y empezamos a decirle por radio, mátense, o sea, usted no tiene familia, apriete el acelerador, no se preocupe por nada, que a usted nadie le espera, y extráyese en un poste de luz, y qué carajo, la vida a usted le importa, a usted no le importa nada. ¿Y qué pasó? Que automáticamente la gente se recogió y dijo, pero ven acá, estos tipos están locos, invitando a la gente que se mate y que acelere. Bueno, pues vino la reacción al contrario. Cuando quiten el operativo ese, habrá menos muertes. Porque la gente todavía, aquí está, lo ven como un estorbo. Y hay otros que se encargan de que hay que magnificar y hay que decir que todos los muertos son dentro del operativo. Lo que pasa Entonces, es que sí. Entonces, ¿hasta dónde está? Quiten el operativo, déjenlo 1 año, 2 años sin hacer. Vamos a ver el resultado. el problema Porque es que si los resultados con las estadísticas que dicen tenemos menos muertes dentro del operativo, menos accidentes, no están llenándolo el cometido, porque con un operativo no debía haber accidentes. Pero aún más, aquí hay fines de semana que son más sangrientos en términos de accidentes y proporcionalmente que la semana mayor. Aquí hay un programa de televisión que los lunes hace un resumen de todos los accidentes de tránsito y los fallecidos y todas esas cosas, y no son estadísticas. Quiten eso, que cuando la gente entienda que no va que tiene que cuidarse por sí misma, se va a cuidar y se van a evitar todos los recursos que se gastan ahí, el desprestigio porque nadie le cree, porque aquí hay gente que hay que desacreditarlo todo. Pero, Atahualpa, es lo que tú dices, vamos a concentrarnos no en operativos circunstanciales. Que se han convertido en normales. Pues eso es normal ahora. lo que pasa es que quieren impresionar porque hay un gran desplazamiento de personas, se hace un boom mediático y lo han hecho en diciembre también. Pero lo que Ahora, me refiero, Ramón, es, en vez de estar concentrando la atención en esos operativos esporádicos, vamos a trabajar en el control de tránsito para salir definitivamente de la estadística mundial de ser uno de los 3 países con más accidentes de tránsito del mundo. Por la protección, ¿no saben por qué ocurren los accidentes? Porque aquí no hay un régimen de control ni de consecuencia. No hay un régimen de control, repito, del tránsito. No lo hay. Aquí no hay agentes de tránsito. No, los que hay están en multas. No están controlando el tránsito. No hay control de vehículos pesados en la carretera. No hay control de tránsito en las carreteras. No, vayan ustedes a ver qué multa se ha impuesto aquí después que subieron. Vayan ustedes a ver el régimen de multa. 0.
El Intran tiene ya más de 2 años ahí, cero la política. Entonces el país, estamos en los récords Guinness de que somos de los 3 o los 4 países del mundo con más accidentes de tránsito porque las autoridades solo se concentran en operativos esporádicos en épocas de gran movimiento, como si el país no se moviera a diario en millones de personas. ¿Cuánto es la población flotante de la capital Atahualpa diaria? La que entra y sale. Casi 2 millones, 1 millón y pico. Más de 1 millón de personas. Dicen que Santiago tiene una población flotante de 1 millón. Entonces, la capital debe tener como 2 millones. 2 millones. Entonces, espérense, vamos a... Pero hay ausencia, eso no es... Eso aquí... Señores, vamos a despedir esta parte de Mañana Boreal. Hoy tenemos un invitado para el café con leche que va a distender un poquito también el ambiente porque vamos a hablar de música y vamos a hablar de las proyecciones de un salsero que lo vamos a conversar con él en el café con leche. Ignacio Arias va a estar con nosotros en el café con leche, así que por favor quédese. Los deportes se los debemos para después porque el aguacero de ayer, ahora es que está cayendo en Montecristi, según... ¿cómo se llama? Danilo González. Y él por eso no ha podido venir. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.